Y si usted que está por las redes sociales no se ha congregado, no solamente lo invito a que se congregue, sino a que se corrija, porque la congregación no es una opción, es un mandato, sin dejar de congregarse como algunos lo han tomado por costumbre, dice la Biblia. Y si la Biblia poderosa lo dice, es verdad, y el cumplimiento de la misma trae bendición. Dios me les bendiga. Vamos a Corintios 1, primera de Corintios capítulo 12, verso 4. Ahí estamos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de oficios. Oficios son ministerios, hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo al que servimos es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios Todopoderoso, el Padre, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A uno, porque a este les da la manifestación, la palabra de sabiduría, al otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, al otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro, el hacer milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversidad de géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Aquí estamos. Amén. Estudiando esto. Una vez somos salvos, Efesios 1:13 dice que en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13 dice eso. 1:13 y 14 dice que tenemos las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo de la promesa. O sea que si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y por lo tanto, corregible. Nosotros podemos resistir al Espíritu Santo. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Acaso no es Dios? La Biblia dice que no lo entristezcamos, no lo contristemos, lo podemos resistir. Pero a la postre, Él nos vencerá a nosotros. Su propósito nos vencerá. Aunque nosotros nos extraviemos, Él nos vencerá. ¿Y sabe que Él tiene sus métodos? Y entre más rápido el barro se coloque a disposición del alfarero, menos sufre el barro. Pero Él nos vencerá. Y los santos seremos vencidos por Él. Bueno. Entonces, tenemos el Espíritu Santo y comienza la manifestación. Ya les hablé que es la llenura del Espíritu Santo, que es la habilitación, que es la unción. Ya he venido hablando de los dones, que ahí es donde estamos. Y el ministerio. ¿Qué es el ministerio, hermana? ¿Qué es el ministerio? Un oficio. Un oficio. ¿Y los dones de quién son? Por favor, coloquemos una imagen, Chequina. Los dones espirituales. ¿De quién son los dones? ¿A mí qué me dan? ¿El don o la manifestación del don? ¿Qué me dan a mí? ¿El don o la manifestación? La manifestación. Pero si alguno es pastor ¿para quién? Para que la obra de Dios se extienda. Si alguno es evangelista, es para que conozcan a Cristo. Si alguno tiene dones de sanidades, es para que la gloria de Dios sea extendida. ¿Sí me hago entender? Porque Dios es el mismo. Y el día que vayamos a la lápida o seamos levantados, va a ir nuestra alma, no van a ir los dones, porque Dios recoge lo que es suyo. Eso venía en el cargamento espiritual del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, nos dan las manifestaciones del Espíritu Santo, y esto hace que nosotros vivamos una vida en victoria. Un cristiano que está utilizando los dones mal es un cristiano en desgracia, como Sansón, que esa fuerza que tenía lo llevó a ¿qué? ¿Se acuerdan? A meterse en problemas. Hay gente que adora maravillosamente y está cantando al mundo, y un día de estos en el mundo le van a quebrar la plática y se la van a quebrar en mal lugar, y otro tomará su oficio. Es más, la Biblia dice que el que reparte, ¿alguien se acuerda de ese texto que ya lo estudiamos? Que reparta ¿con qué? Con liberalidad. Mire, hermanos, ¿sabe usted la cantidad de empresarios que Dios ha levantado para
para honrar las iglesias. Yo conozco empresarios que han fundado iglesias en un lugar, en otro lugares. La persona que impulsó esta iglesia inicialmente, que Dios utilizó, es una persona fundador de iglesias con sus finanzas. Hermano, y mire, y el propósito de la vida, de esa prosperidad, hermano, es que la obra avance. Pero cuando yo tomo lo de Dios para hacer lo mío, caigo en desgracia. Como Aarón. Aarón al final de los días, ¿cómo murió? Desvístase, porque esa túnica se queda y va a ser tomada para otro. ¿Y cómo murió Aarón? Desnudo. Hay gente que canta. Yo me acuerdo cuando nos convertimos al evangelio, bueno, yo me convertí después de mis hermanos. Las hermanas llegaban, los adoradores, a cantar, y ellas hacían así: ay, Señor, yo quisiera que usted me escuchara mis peticiones, mis oraciones y el del piano. Y sabe que tarde o temprano terminaban metiéndose en problemas, porque era para adorar a Dios y no para conquistar chicas. Porque aún los dones nos pueden meter en problemas. Ustedes en el caminar entre las edades de los años se han dado cuenta de eso. Que cuando nosotros tenemos esa posición de autoridad, discúlpeme el término, como pastores, tenemos que sabernos conducir mejor que el que está en la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Porque la posición de autoridad puede meterlo en problemas. Cuando usted canta, adora, usted tiene multitud de testigos, dice el libro de Hebreos, espirituales y materiales, y lo puede meter en problemas. A nosotros nos dan la manifestación, y dice ahí en el libro 1 de Corintios que es para provecho, primero de la obra de Dios, para que sea extendida el evangelio para la gloria de Dios, y Dios nos permite en su misericordia una parte de su gloria, de su misericordia, experimentar paz, tranquilidad y provisión. Si Dios le dio a usted libertad en las finanzas, Dios le permite disfrutar de ellas. Si Dios le dio don de sanidad, Dios le permite la honra. Porque acuérdese que la Biblia dice: el que le da un vaso de agua al profeta, recompensa de profeta tendrá. La gente dice: ay, yo me voy a recompensar porque yo bendije al hermano. No. ¿Cuál es la recompensa del profeta? Si Dios me honra a mí como pastor, ¿qué me da? Me vuelve mejor pastor, porque yo nací fue para ser pastor. Y si Dios me honra, me va a volver mejor pastor. No me va a alejar de las cosas de Dios. No me va a alejar del propósito de Dios. Si el trabajo es tan extenuante que usted no puede sacar unos 5 minutos para la oración, fue un don, un regalo que lo apartó de Dios. Era bueno, pero la manifestación, en la función del don, se convirtió en malo. Lo que era de bendición y terminó convirtiéndose ¿en qué? En maldición. Era para bien y nosotros lo pervertimos, como dice el libro de Romanos. Hermano, mire, todos tenemos las mismas oportunidades. Todos tenemos la misma capacidad de obedecer y de honrar. Lo único es que unos toman la decisión de colocar a Dios como el primero y otros no. Pero todos tenemos dones, todos, absolutamente todos. Porque la Biblia dice, aquí en este mismo capítulo capítulo 12 de 1 de Corintios, dice: cada uno ministre según el don que haya recibido. O sea que cada uno por lo menos tiene un don. Si yo los miro a ustedes, yo digo: este hermano tiene una capacidad de expresarse, como se va predicando, tiene una capacidad de consejo, tiene una capacidad de profundizar en esto. Los dones espirituales, ya vimos que hay dones funcionales, dones de oficio, dones espirituales. ¿Qué quiere decir dones? Dones espirituales. Eso es como nosotros lo decimos en nuestro lenguaje, en el español. Cuando vamos un poquito más, no los quiero cansar con esto, pero quiero abrir un entendimiento para seguir después. Dones espirituales, la palabra don viene de krish, karish. En el griego no existe la che. Es muda. ¿Sí me hago entender? Karish. Y aquí, como tiene que ver con una ciencia, como
psicología, psicología comienza con P. Bueno, eso no viene a colación. Neumatic. Carisma es lo que nosotros traducimos como don y neumatic es lo que se traduce como espíritus. Ahora, vamos al plural. No quiero cansarlos. Dones, carisma, la profesora me ayuda. MA significa plural, es lo que nosotros utilizamos como la S. Casa, ¿el plural cuál es? Casas. Y neumático, el plural es icos. Dones espirituales. Son dones espirituales. El concepto carismata, una persona carismática no es una persona que tiene usted sí es carismático, que tiene muchos amigos, que habla mucho. No. Eso no quiere decir, es una persona que ha recibido la gracia de Dios y es manifestado en ella. Nosotros somos portadores de dones. Hay dos clases que en el Nuevo Testamento, hay dos letras, dos palabras que en el Nuevo Testamento se traducen dones. Este carisma, que ahí está, si usted lo va a buscar en el diccionario, el G5485, carisma, y otro que es el dogón. Por ejemplo, Dios a mí me regaló esposa. Es mi esposa. Y a ella le regaló esposo. Es mi esposo. Por eso es que el adulterio no es permitido, porque es mi esposo, mi esposa. ¿Me hago entender? Mientras que el don, no tenemos el don, sino tenemos la manifestación del don. Eso ya lo estudiamos. Pero los hijos, la Biblia dice que son un don de Dios. Dice, el que haya esposa, haya el don de Dios, haya el bien. Y asimismo, al contrario, es un don que nos lo dan. Por eso, cuando Dios llama a cuentas a Adán, le dice, ¿qué has hecho, Adán? ¿Y quién había pecado? Pero se lo habían dado. Y a veces uno tiene que decirle a la esposa, ¿sabe qué? Fue que el Señor me la dio. Tengo que cuidar, tengo que formar, tengo que ser sacerdote porque me la dio. O sea, hay que entender lo que es un don al 100%, me la dejaron a mi cuidado. Y lo unieron a mí. O sea, es una unión, como dicen algunos que estudian la teología, unión mística. Dejar al hombre, a su padre, a su madre y se unirán y serán uno solo. Se unirán. Es un Dios. Romanos 6:23. Aparece la misma palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ah? Romanos 8. No. Romanos 8 habla de regalo o gracia. Ejemplo, yo a veces le digo a mis hijos, tengo una gracia especial conmigo, toléreme. Hágame un regalo especial, toléreme. Cuando yo le digo, es que quiero honrar a una persona y quiero tener una gracia con él. Por ejemplo, alguien está cumpliendo años y usted le hace un agasajo, usted le está dando una dádiva, una gracia. Merecido o inmerecido se lo está dando, se está brindando para él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo dádiva. Por eso implica gracia. ¿Me hago entender? No lo merecíamos, él no lo dio. No merecíamos los dones. Como no merecíamos para permanecer. Una persona que no tiene palabra de ciencia y discernimiento, la sociedad se lo consume. Termina dejando el nido y ampollando huevos ajenos. Termina destruyéndose con las herramientas que le dieron para construirse. Termina huyendo de la iglesia, huyendo del hogar, malgastando el dinero y malgastando la vida, malgastando los tiempos. ¿Por qué? Porque no tiene para causar daño. Usted dice, el Espíritu Santo le coloca una alerta, un semáforo en rojo. ¿Me copian la idea? Pero de nosotros depende si seguimos y llevamos el mal, porque la Biblia dice, el avisado ve el mal, mas el necio pasa y lleva todo el daño. Entonces, como no tiene el Espíritu Santo, pero no permite que la manifestación de los dones lo guíen, tarde que temprano va a terminar en desgracia y en deshonra.
Si bien en 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, 1 Corintios 12, por favor, 12:11, hay una teología que dice que los dones iban a cesar para este tiempo. Y lo que dice Corintios 13 es que los dones cesarán, pero permanecerán, que alguien nos imparte amor a nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la eternidad. Pero los dones del Espíritu Santo nos van a permanecer mientras la iglesia permanezca. El pronto profetizar cuando ellas no se casaron. La Biblia dice que eran doncellas, no se casaron. Una de ellas era Rodi, que aparece en el libro de los Hechos. Porque hay un historiador bíblico que se llama Eusebio, que dice que Rodi seguramente era hija de Felipe. ¿Se acuerdan que era Felipe? Un hombre que se dejó guiar por el Espíritu Santo a hablarle a un gran ministro de los etíopes, y fue tanto que se dejó usar, que se doblegó ante el plan del Espíritu Santo, que fue arrebatado, apareció en el carro, y este hombre fue movido a la conversión. ¿Y qué pasó? Se bautizó automáticamente. ¿Quién hizo la obra? El Espíritu Santo. ¿Pero por qué la hizo? Porque un instrumento llamado Felipe se dejó usar. Y mire la herencia de Felipe. ¿Hasta dónde llegó ese mover del Espíritu Santo? A sus hijas. Mi hermano, usted que es papá, nosotros a los hijos le podemos decir lo que sea, pero yo creo más en la impartición de justicia que en el consejo de la correa, en la vaga de la correa, porque el dolor del cuerpo pasa, pero cuando un padre comienza a impartir los hijos con la justicia de Dios, de que se alinean, pasará algún tiempo, pero tarde que temprano su misericordia los alcanzará. En 1 Corintios capítulo 12, verso 11, dice que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere, los carismas. Por todas estas cosas hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿como quién? Como Él quiere. Pastor, entonces, si Él no me quiere dar don de sanidades o de lenguas o de profecía, no lo debo pedir, porque hay gente que por no asumir su responsabilidad de tener una vida devocional dice, lo que va a pasar, va a pasar. Dios ya lo tiene escrito. Llegó y se metió en una deuda, le remataron la casa y dice, pues Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios no se equivoca. No. Dios no es un Dios de desorden. ¿Sí me hago entender? Hay gente que le atribuye a Dios despropósito. Dejan la esposa, dejan el esposo y dicen, bueno, de pronto Dios lo tenía escondido, Dios lo tenía preparado. No, Dios no es Dios de desorden. ¿Que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos? Sí, endereza lo que nosotros hacemos mal. Pero Dios es un Dios de orden en todo. Miren, hermanos, aquí dice, repartiendo a cada uno como Él quiere. Vamos al 18, Chequina, verso 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros en cada uno de ellos en el cuerpo que Él quiso. Esto está hablando de que, antes de eso dice que la iglesia es como un cuerpo y cada persona tiene un don para ejercitar en la iglesia y Dios es el que hace las cosas. En el 28, verso 28 dice, mas ahora, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran y los que tienen don de lengua. ¿Quién lo puso aquí? Dios. Vamos a Romanos 12, 3. Chequina. Dice, digo pues, por la gracia de Dios que me es dada a cada uno que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Está hablando de los dones. Si usted es pastor ¿para qué? Para la iglesia. La iglesia puede decir mi pastor, ¿yo puedo decir mi iglesia? No.
porque yo le sirvo al dueño de la iglesia y un día vendrá el príncipe de los pastores y va a decir, ¿usted qué está haciendo? Hermano, si usted es adorador, ¿para quién es adorador? Para Dios, ¿sí me hago entender? Ese es el propósito. Y entonces, es una honra servirle al Señor. Porque hay gente que le dicen, siervo, ¿cómo está? Siervo significa esclavo. ¿Esclavo de quién? De Dios. Y si yo lo dejo cuidando iglesia o adorando en su altar, usted es esclavo de la voluntad de Dios. Esclavo. No puede escoger, esclavo, lo que diga su Señor, eso se hace. Pero el esclavo no puede decir, ay, no, porque hay esclavos que dicen, yo canto en la iglesia, pastor, si usted me paga tantos millones. O yo no puedo ir a la iglesia a adorar porque yo soy el que tengo el oficio de adorar porque me salió una serenata para ir a cantarle a unos borrachos. ¿Por qué? Porque yo creo que es más importante mi habilidad, mi capacidad, mi don, que el Dios al que le sirvo. Dios es el dueño de todo, hermano. Mire, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Voy a ir, con esto termino, a Efesios 4, versos 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Gracia qué es? Christmas. ¿Christmas qué es? Dones. Uy, hermana, está cortante. Y a cada uno nos es dado. Hermano, si operamos en ese don, vamos a ser prósperos, vamos a avanzar, vamos a tener en alguna medida felicidad, gozo, contentamiento en el corazón. Un cristiano que no ejecuta los dones en el oficio que le mandaron es una persona sin propósito, que no cumple la voluntad de Dios y es un ministro en desgracia. Pastor, ¿está hablando solo de los del altar? No, de todos los cristianos, que le fue dado aunque sea un solo don, como dice la Escritura, aunque sé que hay multitud de dones en cada persona. Es una persona en desgracia que está huyendo sin que nadie le persiga, que está haciendo lo que dice el libro de Ezequiel: comen el pan y beben el agua para entretener la vida. Y cuando se dan cuenta que ya están llegando los años de la eternidad en que nos vamos a unir con el Señor, nos damos cuenta que vivimos vida de vanidad con lo que era para vivir espiritualmente. ¿Cuál dice? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sí, siguiente. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más profundas de la tierra. Siguiente. Está hablando de Cristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo todo en todos. El siguiente. Ese es el que estoy buscando. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Mis hermanos, entonces, Él es el que reparte, Él es el que da. Y todos lo tenemos. Pero a mí me corresponde la operación. Hay un texto, Chequina, en una versión de HH, Primera de Corintios 12:6. Vamos a leerlo en la versión de HH. Dice, hay diversidad de funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. ¿Cómo dice la Reina Valera? Diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En la Reina Valera dice operaciones. En la DHH, Dios habla hoy, dice funciones. O sea que están los dones para cumplir ¿qué? Una función. Dios nos lo da, nos lo reparte, pero yo tengo que determinar, discúlpeme el término, si yo siendo adorador, adoro, si yo siendo pastor, pastoreo, si yo siendo evangelista, evangelizo. Mira, el único que la Biblia determina como evangelista es a Felipe en 2 de Timoteo 4:5. Hay otros, pero él le dice, tú eres evangelista. En 2 de Timoteo 4:5 a Felipe, mire esto. Y él no dejó de hacer lo que le correspondía hacer. Felipe fue uno de los evangelistas poderosos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Él no, con la sombra de él no se sanaban los enfermos. ¿Era con la sombra de quién?
de Pedro, pero él fue llevado a evangelizar a Asia Menor. Sus hijas llevaban palabra de profecía y a él como evangelista la gente le escuchaba porque son un solo cuerpo. Las hijas tenían palabra profética y él tenía esa palabra de evangelista y murieron en victoria. ¿Por qué? Porque cumplieron la función. Por ejemplo, si usted tiene el celular y un día de estos, ¿usted sabe qué es un manduco? ¿Qué es un manduco? Un manduco es cuando iban a lavar las señoras de antes, cogían un palo y comenzaban, se acordaban del esposo y comenzaban a darle a esa chaqueta. Entonces se llama manduco. Si yo veo que la ropa está sucia y cojo el celular y comienzo a cascar a la ropa con el celular, ¿qué puede pasar? Voy a dañar el celular. ¿Va a ser bien hecho el trabajo? Así sea un iPhone, ¿cierto? Así sea metálico, así sea lo que sea, ¿va a quedar bien hecho el trabajo? No, ¿por qué no? Si la intención era buena. No era la apropiada. Porque no es la función por la cual fue diseñado. Si usted tiene don de lengua, si usted tiene don de profecía, si usted tiene palabra de ciencia, si usted es cristiano y habitan los dones en usted, si usted es el adorador y está cumpliendo una función que no le corresponde, estás en desgracia. Tienes que arrepentirte de tomarlo de Dios y hacer tu voluntad para que puedas prosperar en el camino. Mi hermano, una vez el Hijo de Dios se alinea. ¿En qué me mandaste a hacer? Que yo quiero ser fiel. Hermano, todo alrededor comienza a cambiar. Pero cuando un hijo de Dios está desordenado, no está cumpliendo la función con la cual fue hecho en Cristo Jesús, no está operando bajo la dirección del Espíritu Santo, hermano, hasta el perro que no tiene muelas no muerde y se va a meter en problemas. Mis hermanos, un Jonás en cualquier barca la va a hacer hundir. ¿Por qué? Porque está resistiendo al Espíritu de Dios. Aquí dice, pero, bueno, haz obra de evangelista, Timoteo, discúlpeme, haz obra de evangelista, está hablando de Timoteo. Miren, hermanos, necesitamos operar los dones, y esta palabra operación que aparece aquí, si usted está tomando notas, mi hermana, es la G1255, es la palabra energía, energema. En los dones tengo que tener en cuenta 4 cosas. ¿De quién son los dones? De Dios. A nosotros nos dan ¿qué? La manifestación. ¿Para qué? Para provecho de la iglesia, de los demás y de nosotros mismos. Téngalo claro. No vaya a ser que estemos usurpando la autoridad del Espíritu Santo. Lo otro que debemos saber en segunda instancia, la función de los dones. ¿Cómo funcionan? ¿Dónde deben funcionar? ¿Y para qué deben funcionar? Mis hermanos, hay gente que sabe producir televisión y la iglesia necesita una excelente producción. Hay gente que sabe producir música. Hay gente que sabe escribir libros y están en el lugar equivocado. ¿Y por qué yo no prospero, pastor? Porque es que es sencillo. Lo diseñaron con una función, un oficio en un lugar específico y usted está haciéndolo como usted quiere y no como el Espíritu Santo de Dios quiere. Bueno, la función. Y esta palabra operación que aparece en 1 Corintios 12:6, hay diversidad de operaciones. Y en la nueva, en la DHH dice funciones. En la Reina Valera, por favor, en la DHH dice ¿cómo? Funciones, cómo funcionar. En la Reina Valera dice, hay diversidad de ¿qué? De operaciones. ¿Qué es la función? El hacer. ¿Y qué es la operación? La acción. Miren, hermanos, yo no necesito operar el don, yo necesito dejarme usar por el Espíritu Santo. Yo no sé, hay una cosa terrible en el ministerio. Yo duré como 14 años huyendo del ministerio. Y hasta los locos me decían que yo era pastor. Y uno huye.
y quiere, siendo máquina de moler, quiere operar como máquina de trillar, de pronto. Y no estamos diseñados para eso. Si Dios tiene una función, Él cumplirá y suplirá para su función. Estas operaciones ni siquiera yo necesito operar el don. Necesito dejarme usar por el Espíritu Santo, que el don comienza a operar. Mire, no sé si a usted le ha pasado que usted sale a evangelizar y usted no sabe qué necesidad tiene la persona hasta que la persona dice: yo estaba pidiendo una dirección de Dios. Yo que necesitaba un consejo, esa palabra la necesito yo. Y usted dice: ¿de dónde salió esa palabra de la Biblia? Yo no sabía que la sabía, discúlpeme el término. El Espíritu Santo comienza a fluir. Pero nosotros está fluyendo ese río que es como un río de agua viva, el Espíritu Santo, y nosotros somos la represa. Porque me da pena que me digan que soy cristiano. Porque qué oso que digan que yo soy aleluya. Entonces comenzamos a resistir la operación de Dios. Mire, nuestros hijos en su gran mayoría están resistiendo la operación del Espíritu Santo. Dios los quiere bendecir, los quiere prosperar, los suyos y los míos. Y ellos están soñando en las vanidades de la vida, y cuando estén así como mi persona que se nos está floreciendo el almendro, decimos que Dios tiene la razón. Pero podríamos hacerlo antes, pero somos como esa represa que no permitimos que ser canales de bendición a otros. Esa palabra operación es colocar en acción lo que Dios nos dio. Yo tengo que ser fiel en lo que Dios me dio. Usted tiene que ser fiel en lo que Dios le dio. Y en eso vas a prosperar, y en eso tendrás gozo, vas a tener paz y libertad completa. Pero si está buscando hacer con lo de Dios su propio imperio, estamos en desgracia. Miren, mis hermanos, con esto termino. Yo no sé, mi esposa, si se acuerda, o la hermana, ¿qué es el nomen agentis? Por ejemplo, conducir es un verbo. Discúlpeme, me vuelvo tedioso en esto. Conducir es un verbo. El conductor es el nomen agentis del verbo de conducir. Martillar es un verbo. ¿Quién es el nomen agentis? ¿Sí me hago entender? Enseñar es un verbo. ¿Quién es el nomen agentis? Si enseñar es un verbo, ¿quién es el nomen agentis, hermana? El profesor, ¿sí me hago entender? Palabra de ciencia es una acción. El discernimiento es una acción. Y entonces la adoración son acciones que vienen con un cargamento del Espíritu Santo de dones, habilidades, palabra de profecía, de ciencia, de sabiduría. Todo esto está en el despertar de la adoración de una persona. Pero yo quiero adorar como mis capacidades me lo determinan. Pero déjeme decirle que el nomen agentis, el ejecutor de los dones, es el Espíritu Santo. Si yo los ejecuto, los voy a ejecutar desde la competencia limitada mía. Pero si yo dejo que el Espíritu Santo le hable a las personas, nos dejamos usar por Él, hermanos, va a ser la obra de Dios en el tiempo de Dios, para provecho de los oyentes, para provecho de la familia y para provecho de nuestra alma, porque Dios honra a los que saben honrar. Y la mayor de todas las honras se llama obediencia. Hay muchas clases de honra, hay muchos escalones de honra, hay muchos niveles de honra, pero no podemos honrar a Dios si no estamos determinados a obedecer. Inclinen su rostro por un momento. Padre, en el nombre de Cristo, te suplicamos ayuda de lo alto, porque de pronto tenemos dones, estamos seguros que sí los tenemos, y estamos operándolos, funcionándolos en nuestras fuerzas. Señor, sabemos que tú nos quieres bendecir en todo,
así como ha prosperado nuestra alma con salvación, y esa salvación trae consigo discernimiento, palabra de ciencia, sabiduría, Señor, oficio, ministerio, Señor, ocupación en tu casa. Esto es un propósito para nuestra vida y nos va a dar un destino glorioso y nos va a llevar a cumplir la voluntad tuya, que es lo mejor. Sabemos que todas estas operaciones las hace el Espíritu Santo y todo esto está a disposición nuestra, mi Dios. Pero te suplicamos que nos ayudes a apartar la torpeza de nuestro corazón, a no perder el tiempo, mi Dios, en las cosas que no llevan a ningún lugar, que nos sacian. Aparta de nosotros la necedad del corazón, Señor, y permite que andemos en lo que nos has mandado a hacer. Permite que mi alma sea enseñable, dócil, obediente, Señor, a la guía del Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos, Señor, tener el gozo pleno de tu salvación y que se aparta de nosotros la tristeza, la agonía, Señor, la desgracia a causa de la desobediencia, Señor, y que seas tú perdonando nuestra transgresión, que siendo hijos, no hemos valorado, Señor, lo bueno que tú has colocado en nosotros. Señor, escucha la oración de tu pueblo. Escucha la oración de los que se conectan. Aquellos que hoy toman la decisión de obedecer en lo que nos has mandado a hacer, Señor. Escúchalos, Señor. Ayúdalos. Permítele, Señor, avanzar. En el nombre poderoso de Jesús, iglesia, les bendigo. Bendigo sus días sobre la tierra, bendigo sus familias como sacerdote de la casa de Dios, bendigo sus días, su familia, les bendigo sus negocios, que el Dios Todopoderoso les bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga siempre misericordia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos en el estudio bíblico el miércoles, en el devocional de oración el viernes y el domingo a la iglesia como corresponde ser y hacer. Dios me les bendiga. Saludos en el amor del Señor. Si alguno de ustedes quiere ofrendar voluntariamente, lo puede hacer allí en ese baúl.